noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto poder estar una vez más conectados en esta oportunidad que Dios nos brinda de poder compartir palabra de Dios y poder meditar en un versículo, poder traer a nuestra mente un pensamiento bíblico para poderlo analizar, poderlo pensar, poderlo atesorar dentro de nosotros, como lo es la palabra de Dios. Gracias a Dios que nos permite estar conectados en este medio, en este segmento llamado Meditación de la Noche con el Pastor. Yo le agradezco, hermano, hermana y joven o señorita que ha buscado la oportunidad para escuchar de la meditación en esta oportunidad. Yo espero y confío en el Señor que hayan pasado un agradable día y que ya estén a punto de terminar sus quehaceres en casa y lo que haya que hacer y poder meditar en la Biblia, que es la palabra de Dios. Yo le agradezco una vez más a usted y a Dios por esta oportunidad. Voy a invitarle que tenga bien buscar junto conmigo en la Biblia, en su propia Biblia, el Salmo número 12. Es el Salmo que en la secuencia de las meditaciones de cada noche nos corresponde en esta oportunidad. Salmo número 12, y voy a dar lectura al versículo 1. Así que es el único versículo que vamos a estar meditando y analizando en esta oportunidad que Dios nos da para poder ir a la Escritura Santa y poder extraer una verdad bíblica, un pensamiento de la Escritura, para poderlo traer en nuestra mente y en nuestro interior, para poderlo reflexionar, analizar, y quiera Dios que el Espíritu de Dios pueda trabajar en cada uno de nosotros, en mi persona principalmente y en la suya también, a través de la meditación. Salmos número 12, daré lectura al versículo 1. Después de leer el Salmo, el versículo 1 del Salmo 12, posteriormente entonces haremos una oración, como lo es ya el hábito, para que Dios dirija a través de su Espíritu la enseñanza de esta noche. Salmos 12:1 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Oremos, por favor. Padre, gracias porque podemos abrir la Biblia en esta noche con la firme seguridad y la firme confianza de que tu Espíritu Santo siempre habrá de llenar un vacío que tenemos en nuestro interior con el amor, el gozo y la plenitud de la palabra de Dios. Te ruego que utilices la enseñanza de hoy, la reflexión de esta noche, para poder acercarnos más a tu divina persona. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Nuevamente, hermanos, David está expresando lo que había dentro de sí. Y vemos en este salmo, en el Salmo número 12, en este Mictam, en esta oración de David, que llegó a ser un himno, que los cantaban posteriormente a su redacción, con algún tipo de música de acuerdo a los parámetros que Dios ha establecido para ello. Así que David escribió lo que tenía en su corazón y había una grande preocupación. Vemos a través de los versículos del Salmo que David estaba sumamente preocupado por alguna situación que estaba gobernando y era notablemente un factor importante que estaba comprimiendo las entrañas del salmista. Y no me estoy refiriendo a la violencia que describíamos el día de ayer en la meditación anterior. No estamos hablando y no me estoy refiriendo a la violencia, al escarnio. No vemos en el Salmo que David haya registrado, plasmado, sí, su preocupación, pero no por las guerras, las batallas, lo que estaba sucediendo en su entorno, que estaba marcando vidas de las personas en un sentido. La preocupación que David tenía en su corazón es la preocupación de que los piadosos, los hijos de Dios, aquellos fieles a Dios, estaban en peligro de extinción, si me permite el término. Había una grande necesidad
la visión y el corazón de David estaba percibiendo una gran necesidad en su medio de hombres piadosos y de mujeres piadosas, por supuesto. Salva, protégenos, líbranos, Señor, guárdanos. Está diciendo David, sálvanos, Señor, porque he buscado en todos lados. He ido a las casas, he tratado con la gente, me han informado, he cuestionado, he investigado, he ido aquí y allá. Y me he dado cuenta de que hay una gran necesidad urgente de personas piadosas. Sálvanos, oh Jehová, porque ¿qué será de nosotros? Decía David, necesitamos tu ayuda porque no vamos a poder lograr salir avantes en medio de esta sociedad en la cual estamos viviendo, porque hay una gran urgencia y una gran necesidad de personas piadosas. ¿Dónde están? Decía David. Salva, oh Jehová, porque se han acabado las personas piadosas, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Había una inquietud dentro del corazón de David que le estaba quitando la paz interna, que le estaba trayendo su mente una gran división en diferentes formas y maneras. Ya no estaba desarrollando David su vida diaria, porque había algo que le estaba sumamente quitando su paz interior. Y efectivamente estamos viendo en el Salmo, ahí comienza con una oración, más adelante Dios le contesta, es decir, David escribe la respuesta a esa breve oración que David está haciendo en el versículo 1. Sálvanos, Jehová, sálvanos. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nuestras familias? ¿Qué será del pueblo de Dios? ¿Qué será de nuestra sociedad? ¿Qué será de nuestra nación, de nuestro pueblo? ¿Qué será de la tierra conocida y poblada en ese entonces? ¿Qué será? ¿Qué nos espera? Estaba diciendo David. Por favor, oh Dios, sálvanos, porque hay una necesidad y no había necesidad, hermanos. David no se está enfocando en esa urgencia de poder suplir la alimentación material. No está hablando de que al ejército de su nación, del pueblo de Dios, la había censado seguramente y decía, Señor, sálvanos porque no tenemos el efectivo militar suficiente ni preparado. No se está refiriendo David a eso. Ni se refería a las necesidades propiamente materiales. David no está preocupado por la necesidad de fortalecer la salud mental o física de su pueblo, el cual gobernaba. David no estaba preocupado por las fieras del campo, del monte, que pudiesen acercarse alrededor de la ciudad, que propiamente estaba amurallada en Jerusalén, y los riesgos que podían padecer. Vemos que David no estaba preocupado por los otros reyes de las otras naciones. David tenía dentro de sí un conflicto, tenía un anhelo, tenía más que anhelo, David tenía un corazón que estaba insatisfecho porque había una área de la vida del pueblo, de los hijos de los hombres, describe, que era urgente suplir. Y vemos que David dice, Señor, si tú no vienes a salvarnos, si tú no vienes a intervenir en nuestra vida, si tú no haces algo, dice David, yo no sé qué va a suceder con nosotros, porque hay una gran necesidad, se acabaron, no hay piadosos. En este tiempo en el cual estamos viviendo, hermanos, hay una gran necesidad de muchos suplementos materiales. Uno va a la tienda, uno va al mercado, uno va a cualquier lugar y prácticamente pues hay carencias de muchos productos. Y ya sabemos, no hace falta recordar
¿Qué es el producto principal? Que no es la alimentación, que se carece en los negocios. Cuando vamos a comprar algo, buscamos y vemos que no hay, entonces decimos, bueno, ni modo, tendré que ir a otra tienda, a otro mercado para ver si ahí encuentro este producto, y andamos en busca de algo y no lo encontramos, y buscamos por internet, y buscamos por aquí, y hablamos por teléfono, y entramos en línea para ver si podemos hacer una orden, un pedido, y para que en varios días todavía nos llegue, o que nos pongan en lista de espera, porque hay necesidad, porque hay un producto que se ha terminado. David dice, Señor, no estamos en una pandemia, no estamos en una peste, pero se acabaron. Se acabó un producto de calidad que no hay, dice David, los piadosos. No hay, ya busqué entre los hijos de los hombres del pueblo y han desaparecido, no sé a dónde se fueron. No sé si la tierra se habrá abierto y se los habrá comido. Yo no sé si en otra nación les habrán propuesto una mejor calidad de vida, pero hay una gran carencia, dijo David, de fieles, de piadosos. Quiero que meditemos, hermanos, en este versículo, porque en el siguiente pasaje, es decir, en el siguiente versículo, en el 2, David presenta 3 querellas en contra de la sociedad, de las personas, que eran 3 características que eran notablemente desalentadoras para David. Vemos que había mentirosos. Dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Había personas que estaban tratando de atribuirle dotes o cualidades o virtudes a personas que no las tenían. Eso es una lisonja. La lisonja no es una alabanza atribuida a una persona, sino que es una atribución, es atribuirle o darle una virtud a una persona que sabemos que no la tiene. Los labios lisonjeros. La gente estaba volcada, hermanos, en la mentira, en el engaño, en las falsedades, en las medias verdades o en las medias mentiras, como dicen mucha gente, que por cierto no las hay, no existen. Las verdades o más bien las mentiras piadosas o las mentiras blancas para salir del apuro. No existe tal cosa, no vemos en la Biblia. Para Dios una mentira es una falsedad y una falsedad es pecado. Y la Biblia dice que tenemos que desechar la mentira. Así que lo que estaba imperando en la sociedad judía en aquel entonces entre el pueblo de Dios, pues era el engaño, la mentira, las lisonjas. El atribuirle, alabarle a una persona y atribuirle alguna virtud que no tiene. Que por cierto, eso es muy común en los funerales. Cuando muere una persona y la gente empieza entonces a exaltar y a darle alabar, es decir, a exaltar ciertas cualidades que tenía, y en algunos casos son verdad, pero en muchos de los casos comienzan a atribuirles virtudes que no tenía el difunto. Eso es una lisonja. Y no solamente la lisonja, sino que el doblez de corazón. Doblez de corazón no quiere decir como aquello que menciona Santiago, que el hombre de doble ánimo, de 2 almas, que son dílogos. Aquí se está refiriendo a aquella gente intrigosa que frente a una persona pues le da una cara, pero detrás de ella le cuchilla con la espalda, le cuchilla la espalda moralmente hablando. Los de doble corazón, los intrigosos. Y esos eran los pecados que estaban imperando en la sociedad y en el medio en aquel entonces. Y dijo David, Señor, sálvanos, porque con este tipo de gente no sé a dónde vamos a llegar. Analicemos, hermanos, por un momento esta situación que estaba sucediendo entre el pueblo de Dios. ¿No le parece muy semejante a lo que estamos viviendo hoy en día? ¿No le parece que como que si David hubiese escrito el Salmo el día de ayer? Tan actual, hermanos, es la palabra de Dios hoy en día como en su momento en que fue escrito dicho pasaje. En la sociedad en la cual David vivía. Haga de cuenta que es la misma sociedad en la cual estamos viviendo hoy en día. Los mismos pecados que describe el escritor sagrado de lo que estaba ocurriendo, del tipo de personas
que estaban desarrollándose en aquel entonces, es lo mismo hoy en día. Y la pregunta que David se hacía, el clamor que David levantó hacia Dios, es el mismo clamor, hermanos, que se hace hoy en día. ¿Dónde están los piadosos? ¿Dónde están los fieles? Sálvanos, Jehová. Miren, hermano, quiero que analicemos, y muchachos, en esta noche, ¿dónde está la gente piadosa que años atrás mirábamos de rodillas, clamando al Señor? No me estoy refiriendo de aquellos, y es bueno, y no lo estoy juzgando ni señalando, pero lo quiero ilustrar, que no son aquellos cristianos que se arrodillan en las calles y en las banquetas ahora que está la pandemia, y no antes. Y no estoy juzgando, sencillamente digo, ¿dónde están esos cristianos que a pesar de que no haya una necesidad imperiosa visiblemente que esté acabando con muchas personas, oran sin necesidad de tener una situación semejante? ¿Dónde están aquellos cristianos que acudían a la iglesia y llegaban temprano y abrían su Biblia junto con su corazón, y cuando terminaba el mensaje se arrodillaban bajo la mano poderosa de Dios y llorando tomaban decisiones? ¿Dónde están hoy en día aquellas generaciones de cristianos de antaño que al levantarse en un día lo que primero que venía a su mente era abrir la Biblia en vez de tomar el celular? O pensar en Dios en vez de prender la televisión, o si no tiene televisión, pues estar viendo programas en YouTube cuando deberíamos de estar teniendo comunión con Dios y fortaleciendo. ¿Dónde están hoy en día aquellos cristianos que cuando tenemos una necesidad, lo primero que hacían aquellos cristianos era arrodillarse delante de Dios antes de ir a revisar el balance o el estado de cuenta o el saldo, pues, de su cuenta de cheques o de la tarjeta de crédito? ¿Dónde están aquellos cristianos que cuando miraban la necesidad de una petición, de una oración, de una necesidad en alguna familia, se arrodillaban delante de Dios, y cuando se levantaban estaban confiados en el poder de Dios, de que les habría dado ya la victoria desde ese momento? ¿Dónde están aquellos cristianos con el deseo de salir a tocar las puertas para evangelizar, para hablar de Cristo a otra persona? ¿Dónde están aquellos cristianos? Decía David, ¿dónde están aquellos hijos de Dios? Aquellos piadosos. Se acabaron. Ya no hay. Hay generación, hermanos, que maldicen. No sea usted ni sea yo, hermano. No seamos nosotros de aquel tipo de generación que describe Proverbios, que son generaciones que han decidido olvidarse de Dios. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Hermano, hagamos propia esta oración de David. Señor, sálvanos, porque ya no hay. Se están extinguiendo. Hay una gran necesidad de mujeres piadosas, de hombres piadosos sobre todo, porque hoy en día vemos en las iglesias que las primeras que están listas, prestas, aprendiendo y haciendo y recibiendo palabra del Señor son las mujeres, en su gran mayoría. ¿Dónde están aquellos jóvenes, señoritas, ancianitos, niños con un corazón deseoso de que Dios muestre su gloria en su persona, en su familia, en su matrimonio, en sus hijos, en sus padres, en su propia iglesia, en la misma sociedad? Sálvanos, Señor, porque si yo no soy piadoso, porque si yo no muestro fidelidad a ti, esta sociedad se va a hundir más en la pudrición del pecado. Joven, señorita que me estás escuchando ahorita, hermano, hermana que está ahí viéndome y escuchando, yo le animo a que todos los días oremos y decirle, Señor, yo quiero ser de ese piadoso, esa piadosa. Yo quiero ser esa persona fiel a ti que no encontró David en su medio, en su sociedad. Yo quiero ser aquel hombre y mujer piadoso, fiel a Dios, con valores, con principios, con convicciones,
que se levante fuerte para que algún día la oración de David, la oración que David hizo, vaya perdiendo el efecto en la actualidad. Que vaya siendo transformada y esa oración no se puede cambiar, por supuesto, pero lo que me refiero es que cuando oremos, ya no oremos, Señor, pues ya no hay piadosos, no, que digamos, Señor, se está levantando un pueblo santo, justo, fiel, en medio de esta sociedad podrida y sucia por el pecado. Que Dios nos guarde, hermanos, y Dios nos levante para ser fieles a Dios y manifestar devoción y piedad para poder transformar el mundo entero. Vamos ahora. Padre Santo, gracias por este pasaje. Ayúdanos, Señor, a reflexionarlo y haz de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios que debemos ser. Te ruego que vengas a traer convicción y que tu Espíritu Santo no nos deje en paz esta noche. Te lo ruego, Señor amado, en el nombre de Cristo. Amén.